Bienvenidos a Estudio 7. Los versículos del capítulo 1 de Daniel para esta ocasión dicen así: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. De entrada, esta escena nos presenta un conflicto. Este es visible cuando notamos que mientras el jefe de los eunucos pone nombres, Daniel pone en su corazón una decisión. Aunque en español leemos que Daniel propuso, en ambos casos se usa el mismo verbo hebreo. Y, de hecho, el verbo poner se usa dos veces en el caso del jefe de los eunucos, ya que el versículo 7 en hebreo inicia con esa acción y la recalca al decir y puso a Daniel, Belsasar. Mientras que el funcionario de Nabucodonosor arremete en contra de su identidad e idiosincrasia, ataque implícito en el reemplazo de sus nombres por otros que aluden a las deidades babilónicas, Daniel responde con una decisión, la decisión de no contaminarse. Y si bien estamos acostumbrados a asociar esta contaminación específicamente con la alimentación que también deseaban imponerles, el énfasis en el verbo poner y, sobre todo, las dos menciones del verbo contaminarse nos dicen que dicha contaminación abarca mucho más que el asunto de la dieta. La expresión no contaminarse se usa solo esta vez en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, su mayor peculiaridad radica en el hecho de que la palabra traducida como contaminarse no es la más común para referirse a dicha condición en la Biblia. Aunque el verbo hebreo elegido por el profeta en ocasiones se refiere a un tipo de contaminación ritual, este no es su único significado en el Antiguo Testamento. En otros pasajes, este verbo se usa con el sentido de aborrecer, detestar o abominar. Tomando en cuenta esta otra acepción del verbo contaminar y su forma reflexiva empleada aquí, la primera parte de Daniel 1:8 en una traducción literal del hebreo diría así: Daniel puso en su corazón no hacerse abominable o aborrecible con la porción de la comida del rey. Tal es el sentido que se da a esta palabra 10 veces en el Antiguo Testamento, ubicándose la mitad de ellas en el capítulo 26 del libro de Levítico. Este es un dato muy importante ya que estos versículos de Levítico 26 forman parte de la exposición de las bendiciones y maldiciones que los israelitas recibirían, dependiendo de su respuesta al pacto entre Dios y ellos. Ese es el caso, por ejemplo, en Levítico 26, 11 y 44, versículos que dicen: Yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Aun con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré. En otras palabras, cuando la Biblia usa este verbo como abominable o aborrecible lo hace para relacionarlo con el tema de la infidelidad al pacto. Relación que cuadra perfectamente en el contexto de nuestro relato. Por lo tanto, la decisión de no comer de lo que se servía en la mesa del rey va más allá de lo relacionado con una alimentación saludable. Es un recurso para resaltar y ejemplificar la actitud que se espera de los miembros fieles del pueblo de Dios, especialmente en circunstancias adversas. Pese a que muchos rompieron el pacto en aquellos días, Daniel 1:8 nos dice que, gracias a estos 4 jóvenes, Dios demostró que no todos en su pueblo se volvieron aborrecibles. Sabiendo que esto es lo que está en juego, Daniel pide entonces algo. El verbo pedir, o buscar en hebreo, solo se usa 4 veces en Daniel. Y, en el contexto del capítulo 1, reaparece en el verso 20, cuando según la Reina Valera, el rey consulta, o busca según el hebreo, que Daniel y sus compañeros muestren sus conocimientos tras su periodo de instrucción. Así, mientras el segundo uso de este verbo en el capítulo da paso a la demostración de los formidables conocimientos de Daniel y sus compañeros. Su primer uso nos aclara que semejante demostración jamás se hubiera dado sin la decisión que llevó a Daniel a buscar con el jefe de los eunucos que no se les alimentara con lo que Nabucodonosor había determinado. Pero los extraordinarios resultados que estos muchachos obtuvieron se dieron especialmente gracias a la acción divina registrada al inicio del versículo 9, cuando dice: puso Dios a Daniel. En esta ocasión, el verbo traducido como poner es en realidad el verbo dar. Como ya mencioné en un video anterior, este verbo se usa 3 veces en el capítulo 1 teniendo como sujeto de esta acción a Dios. Es el quien da o entrega a Joacim en manos de Babilonia, pero también es aquel que, mostrando su poder y control de la situación, otorga algo a Daniel con el fin de que su petición sea concedida. De acuerdo al sentido de este versículo en hebreo, Dios le concede al profeta el poder recibir de parte del funcionario un trato misericordioso y compasivo, términos que realmente Daniel usó, y no gracia y buena voluntad. Si el profeta hubiera querido referirse solo al favor y a la buena voluntad de parte del jefe de los eunucos, podría haber empleado otros términos, como sucede por ejemplo en Éxodo 11:3. Sin embargo, Daniel escogió 2 conceptos que frecuentemente se usan en el Antiguo Testamento para describir el carácter y el actuar de Dios, para resaltar el amor inmerecido que Él tiene por su pueblo. De ahí que misericordia y compasión en hebreo solo aparezcan en otra sección del libro, en el capítulo 9, precisamente como atributos divinos.
En ese contexto, la intervención divina no solo suena necesaria y oportuna, sino extraordinaria también. Que a un funcionario pagano se le atribuyan estas características, o simplemente se diga que actuó conforme a ellas, no es lo esperado. Ni siquiera suena lógico considerando las específicas y desventajosas circunstancias en las que Daniel y sus compañeros se encuentran en este relato. Pero su Dios es capaz de actuar en favor de ellos en esto y en muchas cosas más. Efectivamente, el poder de Dios está disponible cada vez que sus hijos deciden no fallarle, cada vez que deciden mantenerse leales a su pacto. El pasaje de esta ocasión nos enseña que mantenernos fieles al pacto no solo es necesario, sino también posible. Si esa es nuestra decisión, sin importar cuán fuertes sean las influencias de la actual Babilonia o que la mayoría haga caso a ellas, nuestro Dios ciertamente nos dará lo necesario para no fallarle, tal como lo hizo con Daniel. Por lo tanto, pon tu fidelidad, Dios dará lo necesario.